¿Alguna vez te has preguntado quién tiene autoridad sobre el tiempo que celebras? ¿Son las fiestas bíblicas, simples tradiciones religiosas o convocaciones establecidas por Dios mismo? ¿Por qué Levítico 23 comienza con una declaración tan clara? Estas son las fiestas del Señor y no del hombre. Este capítulo no trata de calendarios humanos ni de costumbres culturales. Revela que Dios santifica el tiempo y llama a su pueblo a encontrarse con Él en momentos específicos. ¿Qué sucede cuando el hombre convierte lo sagrado en rutina y celebra sin comprender el propósito divino? Es posible que muchas celebraciones se hayan vaciado de significado espiritual. ¿Y si estas fiestas no fueran solo memoria del pasado, sino revelaciones del carácter, la obra y el plan de Dios? Levítico 23 nos confronta con una verdad profunda. Dios no solo gobierna la historia, también gobierna el tiempo. La pregunta es inevitable. ¿Estamos celebrando lo que Dios estableció o lo que el hombre transformó? Levítico 23 comienza con una afirmación que establece el tono de todo el capítulo y no deja lugar a interpretaciones humanas. Estas son las fiestas del Señor. No dice que son fiestas del pueblo, ni tradiciones culturales, ni celebraciones opcionales. Desde el inicio, Dios declara su autoridad absoluta sobre el tiempo y sobre la manera en que su pueblo debe acercarse a Él. Este capítulo no trata simplemente de fechas en un calendario, revela una verdad mucho más profunda. El tiempo le pertenece a Dios. Antes de hablar de fiestas, Dios habla de convocaciones santas. Esto significa que cada celebración es en realidad un llamado divino. No es el hombre buscando a Dios, es Dios llamando al hombre. Las fiestas no nacen de la iniciativa humana, nacen del deseo de Dios de encontrarse con su pueblo en tiempos establecidos. Aquí se rompe la idea de una fe improvisada o basada solo en emociones momentáneas. Dios establece orden, propósito y santidad incluso en el tiempo. Este pasaje nos muestra que Dios no solo santifica lugares, también santifica momentos. Así como hubo un tabernáculo santo, también hay tiempos santos. El peligro para el ser humano es tratar lo sagrado como común, celebrar sin reverencia y cumplir rituales sin entendimiento. Levítico 23 confronta directamente esa tendencia. Dios no busca celebraciones vacías, busca encuentros reales. Cuando Dios establece sus fiestas, lo hace para formar un pueblo consciente de su presencia. Cada convocatoria era una oportunidad para recordar quién es Dios, qué ha hecho y cómo quiere relacionarse con su pueblo. No eran fiestas para entretenimiento, sino para alineación espiritual. En ellas, Dios enseñaba, corregía, restauraba y recordaba a Israel que su vida no giraba alrededor de sí mismos, sino alrededor de Él. Aquí también se revela una verdad incómoda para el corazón humano. No somos dueños de nuestro tiempo. Vivimos en una cultura que exalta la autonomía, la agenda personal y el control total de la vida. Levítico 23 nos devuelve a una realidad espiritual fundamental. El tiempo no es neutral, es un don que debe ser honrado delante de Dios. Dios establece sus tiempos porque conoce la fragilidad humana. Sabe que el pueblo olvida, se distrae y pierde el enfoque. Las fiestas eran recordatorios constantes de la relación entre Dios y su pueblo. Cada convocatoria era una pausa santa en medio de la vida cotidiana para volver a centrar el corazón en Dios. Este capítulo nos invita a reconsiderar cómo vivimos nuestra fe. Nos acercamos a Dios solo cuando sentimos necesidad o respondemos cuando Él nos llama. Vemos los tiempos que Dios establece como una carga religiosa o como una oportunidad de comunión profunda. Levítico 23 deja claro que la espiritualidad no es caótica ni desordenada. Dios es un Dios de propósito, de tiempos y de encuentros. Antes de hablar de cada fiesta en particular, Dios afirma su derecho sobre el calendario de su pueblo. Porque cuando Dios gobierna el tiempo, también gobierna el corazón. Aquí comienza una revelación poderosa. Las fiestas no son del hombre, son del Señor. Y entender esto transforma la manera en que vivimos, adoramos y respondemos al llamado divino. Después de declarar que las fiestas le pertenecen a Él, Dios introduce un término clave que define todo Levítico 23, convocaciones santas.
Esta expresión cambia por completo la manera de entender estas celebraciones. No se trata de festividades organizadas por el hombre, ni de reuniones sociales con un tinte religioso. Son citas establecidas por Dios, momentos específicos en los que Él llama a su pueblo a presentarse delante de su presencia. La palabra convocación implica un llamado oficial, no es una invitación opcional, es una convocatoria divina. Dios es quien fija el tiempo, el propósito y la manera del encuentro. El pueblo no decide cuándo acercarse, responde cuando Dios llama. Aquí se revela una verdad profunda. La relación con Dios no se construye solo desde la iniciativa humana, sino desde la obediencia al llamado divino. Además, estas convocaciones son santas. Esto significa que no pueden ser tratadas como cualquier otro momento. Lo santo no se improvisa ni se trivializa. Santidad implica separación, reverencia y conciencia espiritual. Dios no está interesado en reuniones numerosas si el corazón está ausente. Cada convocatoria exigía una disposición interior correcta, un reconocimiento de que se estaba entrando en un tiempo apartado por Dios mismo. Este principio confronta una tendencia común del corazón humano, convertir lo sagrado en rutina. Con el paso del tiempo, las fiestas podían convertirse en costumbre, en tradición mecánica, en actos repetidos sin entendimiento. Por eso Dios enfatiza que son sus fiestas, no simples hábitos religiosos. Cuando se pierde la conciencia de quien convoca, se pierde también el sentido del encuentro. Las convocaciones santas revelan que Dios desea relación, no solo observancia. No busca cumplimiento externo, sino presencia real. Cada fiesta era una oportunidad para detener la vida cotidiana y volver a alinearse con Dios. Era un llamado a escuchar, recordar, arrepentirse y renovar el pacto. El tiempo santo no era una interrupción de la vida, era el centro alrededor del cual la vida debía ordenarse. Aquí también se nos muestra que Dios es un Dios que se deja encontrar. Él no permanece distante ni inaccesible. Al establecer convocaciones, Dios demuestra su deseo de habitar en medio de su pueblo. No llama para imponer cargas, llama para formar comunión. Cada cita divina era una expresión de gracia, Dios acercándose al hombre. Este pasaje nos obliga a hacernos una pregunta honesta. ¿Cómo respondemos hoy cuando Dios convoca? ¿Vemos los tiempos espirituales como compromisos sagrados o como opciones secundarias? ¿Nos presentamos con reverencia o con distracción? Levítico 23 nos recuerda que cuando Dios llama, la respuesta correcta es la obediencia reverente. Las convocaciones santas nos enseñan que la fe no es desordenada ni improvisada. Dios establece tiempos porque sabe que el corazón humano necesita volver constantemente a su presencia. Sin estos encuentros, la fe se enfría, la memoria se debilita y la relación se vuelve superficial. Antes de entrar en cada fiesta específica, Dios deja este principio claro: el encuentro con Él es intencional, santo y prioritario. No se trata de hacer algo para Dios, sino de estar con Dios cuando Él llama. Y entender esto transforma por completo la manera en que vivimos nuestra espiritualidad. Antes de detallar cada una de las fiestas, Levítico 23 establece algo que no es accidental ni secundario: el sábado. Dios coloca el día de reposo como el fundamento sobre el cual se entienden todas las demás convocaciones. Esto nos revela una verdad clave. Antes de celebrar eventos especiales, Dios ordena el ritmo de la vida. El sábado no es presentado primero por casualidad. Es la base espiritual del tiempo santo. Dios no comienza hablando de fiestas anuales, sino de un descanso semanal. Con esto Él enseña que la relación con Él no se sostiene solo en momentos extraordinarios, sino en una constancia ordenada. El sábado recuerda al pueblo, semana tras semana, que Dios es el centro y no el trabajo, la producción o el esfuerzo humano. Este descanso no es solo físico, es profundamente espiritual. Reposar significa reconocer límites, significa aceptar que no somos autosuficientes. En un mundo donde el valor se mide por lo que se produce, Dios establece un día donde el valor se mide por pertenecerle a Él. El sábado declara que la vida no se sostiene por lo que el hombre hace, sino por lo que Dios es. Para Israel, el sábado era una confesión silenciosa de fe.
Detenerse implicaba confiar en que Dios seguiría sosteniendo aun cuando no se trabajara. Por eso el sábado está directamente ligado a la confianza. No es pasividad, es dependencia. No es pérdida de tiempo. Es alineación con el diseño divino. Dios llama al sábado convocación santa. Esto significa que incluso el descanso es un acto espiritual. No es desconexión de Dios, es encuentro con Él. El pueblo no descansaba para olvidarse de Dios, sino para recordarlo. El reposo protegía al corazón del orgullo, de la autosuficiencia y del olvido. Aquí se revela algo profundo. Sin descanso santo las fiestas pierden su sentido. Si la vida diaria no está ordenada bajo Dios, las celebraciones se vuelven eventos aislados, vacíos de impacto real. El sábado enseñaba al pueblo a vivir con un ritmo que reflejara confianza continua, no solo devoción ocasional. Este principio sigue siendo relevante. Muchas veces queremos encuentros especiales con Dios, pero vivimos sin orden espiritual. Levítico 23 nos muestra que Dios comienza por lo básico, establecer un ritmo donde Él gobierna el tiempo. El sábado forma un corazón que aprende a vivir consciente de Dios cada semana. Antes de recordar la liberación, la provisión o la presencia divina en las fiestas, Dios enseña a su pueblo a detenerse, porque solo quien aprende a descansar en Dios puede celebrar con entendimiento. El sábado no es una carga, es una protección. Es el cimiento sobre el cual se construye toda vida espiritual saludable. Así, Levítico 23 deja claro que el tiempo santo no comienza con celebraciones grandes, sino con una decisión constante: vivir bajo el orden divino del descanso y la confianza. Sin ese fundamento, todo lo demás pierde profundidad. Una vez establecido el fundamento del tiempo y del reposo, Levítico 23 introduce la primera de las grandes fiestas anuales, la Pascua. No es una elección arbitraria. Dios comienza las fiestas recordando la liberación, porque toda relación con Él parte de lo que Él hizo primero, no de lo que el hombre intenta hacer después. La Pascua no es una celebración agrícola ni una festividad cultural. Es un memorial espiritual. Dios ordena a su pueblo que recuerde año tras año el día en que fueron sacados de Egipto. Esto revela una verdad esencial. La fe que no recuerda la liberación corre el riesgo de volver a la esclavitud. Dios sabe que el olvido espiritual es una puerta peligrosa. La Pascua enseña que la vida del pueblo no comenzó con su obediencia, sino con la intervención soberana de Dios. Antes de la ley, antes del desierto, antes de las fiestas, hubo liberación. Dios no empieza pidiendo algo, empieza recordando lo que Él ya hizo. La Pascua mantiene viva esa memoria fundacional. En esta fiesta, el énfasis no está en el pueblo, sino en Dios como libertador. No se celebra la valentía de Israel ni su organización, sino el poder de Dios que actuó cuando ellos no podían salvarse a sí mismos. Esto protege al corazón del orgullo espiritual. Cada Pascua recordaba que su identidad no estaba en su esfuerzo, sino en la gracia que los sacó de la esclavitud. Además, la Pascua no solo mira al pasado, también moldea el presente. Al recordar la liberación, el pueblo era llamado a vivir como gente libre. Celebrar la Pascua sin vivir en obediencia sería una contradicción. Dios no quiere un pueblo que recuerde la libertad mientras vive como esclavo del pecado, del miedo o de la idolatría. Esta fiesta también revela que Dios establece memoriales para formar identidad. Israel no debía definirse por Egipto, sino por el Dios que los sacó de allí. Cada generación debía aprender que su historia comenzaba con un acto de salvación divina. La Pascua transmitía esa verdad de padres a hijos. Levítico 23 muestra que la Pascua no es opcional ni secundaria, es una convocación santa. Dios llama a su pueblo a detenerse y recordar quién los salvó, porque cuando se pierde la memoria de la liberación, la relación con Dios se vuelve mecánica y la obediencia pierde sentido. Aquí se establece un principio que atraviesa todo el capítulo. Antes de avanzar en el caminar con Dios, es necesario recordar de dónde nos sacó. La Pascua ancla la fe en la obra de Dios, no en las circunstancias actuales. En tiempos de dificultad, recordar la liberación fortalece la confianza
en tiempos de abundancia mantiene la humildad. Así, la Pascua abre el ciclo de las fiestas con una verdad irrenunciable. Dios no es celebrado por tradición, sino porque Él actúa, salva y transforma. Y un pueblo que no recuerda su liberación corre el riesgo de perder el sentido de su llamado. Inmediatamente después de la Pascua, Levítico 23 presenta la fiesta de los panes sin levadura. Esta secuencia no es casual. Dios enseña que la liberación debe ir acompañada de transformación. No basta con salir de Egipto, es necesario aprender a vivir de una manera diferente. La Pascua recuerda lo que Dios hizo. Los panes sin levadura revelan cómo debe vivir el pueblo que ha sido liberado. Durante 7 días, el pueblo debía comer pan sin levadura y quitar toda levadura de sus casas. En la Escritura, la levadura representa aquello que, aunque pequeño, corrompe todo lo que toca. Dios no está hablando solo de un ingrediente, sino de una condición del corazón. La fiesta enseña que la vida nueva no puede mezclarse con las prácticas antiguas. Aquí se revela un principio espiritual profundo. Dios no libera para que sigamos viviendo igual. La salvación no es el final del camino, es el comienzo de una vida apartada. La ausencia de levadura simboliza una vida sin contaminación, una decisión consciente de dejar atrás aquello que pertenece a la vieja esclavitud. La duración de 7 días no es accidental. El número 7 representa plenitud. Dios está mostrando que la santidad no es un acto momentáneo, sino una forma de vida continua. No se trata de una limpieza parcial o temporal, sino de un compromiso completo con una vida diferente. Cada día sin levadura reforzaba esta enseñanza. Esta fiesta también confronta la prisa del corazón humano. El pan sin levadura se come rápido, sin esperar que fermente. Esto recuerda al pueblo que la obediencia no debe ser postergada. Cuando Dios libera, la respuesta debe ser inmediata. No se negocia con la vieja vida, no se deja espacio para lo que Dios ya ha sacado. Los panes sin levadura enseñan que la santidad no es legalismo, sino coherencia. Vivir sin levadura no era una carga impuesta, era una respuesta natural a la gracia recibida. Dios no pedía limpieza para liberar, pedía limpieza porque ya había liberado. La obediencia surge de la gratitud, no del miedo. Este principio sigue siendo vigente. Muchas veces se celebra la liberación, pero se tolera la levadura. Se recuerda el día de la salida, pero se mantienen hábitos, pensamientos y actitudes que pertenecen al pasado. Levítico 23 nos confronta: no se puede celebrar la Pascua y aferrarse a Egipto al mismo tiempo. Dios establece esta fiesta para enseñar que una vida consagrada no se improvisa, requiere decisión, vigilancia y compromiso. Quitar la levadura implicaba revisar la casa, examinar cada rincón. De la misma manera, Dios llama a su pueblo a examinar el corazón, a remover aquello que contamina la relación con Él. Así, los panes sin levadura revelan que la libertad verdadera no es solo salir de la esclavitud, sino aprender a vivir limpios delante de Dios. La fiesta nos recuerda que el Dios que libera también santifica, y que una vida transformada es el fruto natural de una liberación genuina. Después de recordar la liberación y llamar a una vida sin mezcla, Levítico 23 presenta la fiesta de las primicias. Esta celebración introduce un principio espiritual esencial: todo lo que el pueblo posee tiene su origen en Dios. Antes de disfrutar la cosecha, Israel debía reconocer públicamente que la provisión no comenzaba en su esfuerzo, sino en la fidelidad divina. Las primicias no eran una ofrenda cualquiera. Dios no pedía lo que sobraba, sino lo primero, el primer fruto, la primera espiga, aquello que aún no garantizaba el resto de la cosecha. Ofrecer las primicias requería fe, porque implicaba honrar a Dios antes de tener seguridad plena del resultado final. Con esto, Dios enseñaba que la confianza verdadera se demuestra antes de ver la abundancia. Esta fiesta revela que Dios no busca posesiones, busca reconocimiento. Al presentar las primicias, el pueblo declaraba: nada de esto es mío por derecho propio, todo viene de ti. Era una forma de alinear el corazón con la verdad de que Dios es el proveedor y el sustentador. Sin este reconocimiento, la abundancia fácilmente se convierte en orgullo.
Las primicias también protegían al pueblo de una mentalidad peligrosa: creer que el éxito es producto exclusivo del esfuerzo humano. Dios sabía que al entrar en una tierra fértil, Israel corría el riesgo de olvidar el desierto y atribuirse los logros. Esta fiesta funcionaba como un ancla espiritual que recordaba de dónde venía todo. Aquí se establece un orden claro: primero Dios, luego el disfrute. No se trataba de retrasar la alegría, sino de santificarla. Cuando Dios ocupa el primer lugar, lo que viene después se disfruta con paz y gratitud. La ofrenda de las primicias no quitaba bendición, la afirmaba. Este principio no estaba limitado a la agricultura. Era una enseñanza integral para la vida. Dios estaba formando un pueblo que aprendiera a honrarlo en los comienzos, el comienzo de la cosecha, del año, del esfuerzo de cada etapa. Porque cuando el inicio se entrega a Dios, el resto queda bajo su cuidado. Las primicias también conectan con la idea de esperanza. Al ofrecer el primer fruto, el pueblo declaraba que confiaba en lo que aún no veía. La fe no se basa solo en lo que ya se recibió, sino en la certeza de que Dios continuará siendo fiel. Esta fiesta entrenaba al pueblo para vivir mirando a Dios como fuente constante. Levítico 23 nos enseña aquí que Dios no quiere ser incluido al final, sino reconocido desde el principio. Honrar a Dios con las primicias es reconocer su soberanía sobre toda provisión. Es declarar que nuestra seguridad no está en la cantidad, sino en aquel que doña. Así, la fiesta de las primicias afirma una verdad que atraviesa toda la Escritura. Cuando Dios es reconocido como el origen, la provisión se vive con gratitud y no con temor. Un pueblo que honra a Dios en lo primero, aprende a confiar en Él para todo lo demás. Después de las primicias, Levítico 23 presenta una fiesta que está conectada directamente con el proceso del tiempo: la fiesta de las semanas, también conocida como Pentecostés. Aquí el énfasis se mueve de lo primero a lo completo. Si las primicias celebraban el inicio de la cosecha, Pentecostés celebra el cumplimiento, y con eso Dios enseña una verdad profunda. Él no solo da comienzos, Él también sostiene procesos y completa lo que empieza. El texto muestra que esta fiesta se celebraba después de contar 7 semanas completas. No era un evento repentino, era un tiempo medido y ordenado por Dios. Esto revela que en la vida espiritual hay etapas, tiempos de espera y procesos que deben madurar. Dios enseña al pueblo que la provisión no siempre llega de golpe. Muchas veces se manifiesta por etapas, y cada etapa requiere perseverancia y fidelidad. Pentecostés, como fiesta de la cosecha, también muestra que Dios no provee para dejar al pueblo en lo mínimo, sino para llevarlo a plenitud. Él comienza con el pan del desierto, pero también conduce a la cosecha de una tierra. Este contraste revela el carácter de Dios. El mismo que sostiene en escasez, también bendice en abundancia. Su fidelidad no cambia con las estaciones. En esta fiesta se presentan ofrendas como reconocimiento de que la cosecha no es solo fruto de la tierra, sino fruto de la mano de Dios. El pueblo trabaja, pero Dios da crecimiento. Este equilibrio enseña que el esfuerzo humano tiene valor, pero nunca es la fuente. La fuente es Dios, y cuando se reconoce la fuente, la cosecha no se convierte en ídolo. Pentecostés también introduce una dimensión comunitaria fuerte. No es una celebración privada. Dios convoca al pueblo entero. Esto nos enseña que el agradecimiento no es solo individual. El pueblo de Dios debe aprender a celebrar juntos la fidelidad divina. La provisión de Dios crea comunidad, no aislamiento. Además, el hecho de que sea una fiesta ligada al conteo del tiempo muestra que Dios honra la constancia. El pueblo debía mantener un ritmo, un proceso de preparación, un camino entre el inicio y la plenitud. Esto revela que muchas bendiciones no se reciben en un día, sino en un caminar fiel. Dios forma al pueblo mientras los lleva hacia el cumplimiento. Pentecostés, entonces, no es solo una fiesta de abundancia. Es una declaración espiritual. El Dios que comenzó con primicias es el Dios que trae cosecha. Esto fortalece la fe del pueblo para los momentos intermedios, esos tiempos donde todavía no se ve todo, pero Dios ya está obrando.
Levítico 23 nos enseña que Dios trabaja con tiempos, porque su obra no se limita a lo inmediato. Él forma carácter, paciencia, fidelidad. El conteo hasta Pentecostés era una manera de enseñar que la vida con Dios tiene ritmo, propósito y culminación. Así esta fiesta deja un mensaje poderoso. Dios no abandona lo que inicia, y un pueblo que reconoce esto aprende a vivir con esperanza, porque sabe que el proceso no es vacío. Si Dios comenzó a proveer, también completará lo que prometió. Después de fiestas marcadas por liberación, santidad y provisión, Levítico 23 introduce una convocación distinta en tono y propósito, la fiesta de las trompetas. Aquí el énfasis ya no está en la cosecha ni en el recuerdo del éxodo, sino en algo más penetrante. Dios llama a su pueblo a despertar. Las trompetas no son música de entretenimiento, son un sonido de alerta espiritual. El texto presenta este día como una convocación santa acompañada de toque de trompetas. En la vida de Israel, el sonido de la trompeta tenía un significado claro. Anunciaba que algo importante estaba por ocurrir. Se tocaban trompetas para reunir al pueblo, para ordenar el campamento, para iniciar movimiento, para advertir de peligro o para convocar a presencia. En este capítulo, el toque funciona como un mensaje divino. No se puede vivir distraído cuando Dios está convocando. Esta fiesta marca un giro hacia un tiempo de mayor solemnidad. Después de celebraciones de gratitud, Dios llama a una temporada de examen. Esto revela que el calendario divino no solo incluye gozo, incluye también momentos de confrontación interior, porque el pueblo necesita celebrar, pero también necesita despertar y corregir el rumbo cuando el corazón se enfría. Las trompetas, entonces, representan la voz de Dios irrumpiendo en la rutina. Es el anuncio de que el tiempo santo no es decorativo, es transformador. Dios no convoca para llenar un calendario religioso, convoca para volver a alinear el corazón con su voluntad. El toque de trompeta no solo reunía cuerpos, buscaba sacudir conciencias. Aquí se revela un principio profundo. Antes de la expiación, Dios llama al despertar. Antes de hablar de perdón y purificación, Dios provoca conciencia, porque nadie busca limpieza si no reconoce primero su condición. La trompeta despierta la sensibilidad espiritual para que el pueblo entienda que no puede caminar hacia adelante con el corazón dormido. Este llamado también protege al pueblo del peligro de una fe automática. Israel podía caer en una rutina de celebraciones sin transformación real. Podía recordar el éxodo y aún así vivir con idolatría, orgullo o indiferencia. Por eso Dios introduce un día que interrumpe la comodidad. Un sonido que dice, en esencia, regresa, escucha, prepárate. La fiesta de las trompetas enseña que Dios habla antes de corregir. Él no sorprende a su pueblo con juicio sin aviso. Primero llama, advierte, convoca. El toque es misericordia, porque despierta antes de que llegue la consecuencia. Dios es justo, pero también es paciente. El sonido anuncia que todavía hay oportunidad de volver. Además, esta convocación revela que el pueblo no puede vivir solo del pasado. Recordar la liberación es esencial, pero también lo es estar atento al presente. Las trompetas llaman a vivir con vigilancia espiritual, a no adormecer el corazón, a no permitir que la rutina apague la reverencia. Levítico 23 nos muestra que Dios gobierna el tiempo y también gobierna los momentos de despertar. Cuando Él toca la trompeta, es porque viene algo santo, y el corazón que aprende a responder a ese llamado no se queda dormido en su fe, sino que vive preparado, sensible y alineado con Dios. Después del llamado a despertar que representan las trompetas, Levítico 23 llega a uno de los momentos más solemnes del calendario santo, el día de la expiación. Esta fiesta no está marcada por celebración alegre, sino por humillación, reverencia y reconocimiento de una verdad esencial. Sin purificación no hay comunión plena. Dios no convoca a su pueblo solo para reunirlo, sino para restaurarlo. Este día se presenta como una convocación santa en la que el pueblo debía afligir su alma. La expresión no describe un rito externo, sino una postura interior, humildad real, arrepentimiento genuino,
conciencia del propio estado delante de Dios. Aquí el pueblo era llamado a dejar la ligereza y reconocer que la relación con Dios no se mantiene por costumbre, sino por santidad. El día de la expiación revela algo profundo sobre Dios. Él no ignora el pecado, pero tampoco abandona al pecador. Dios establece un camino para que la culpa no destruya la relación. Esto muestra que el pacto no se sostiene por la perfección del hombre, sino por la provisión divina para restaurar. En este día la prioridad no era la productividad, ni la comida, ni el entretenimiento. Todo se detenía porque el asunto era espiritual, ser limpiados delante de Dios. Este acto anual recordaba al pueblo que la santidad no es un concepto abstracto. Vivir cerca de Dios exige un corazón tratado, un pueblo consciente de que la impureza rompe la comunión. Levítico 23 enfatiza que era un día solemne y que quien no lo tomara en serio quedaba fuera. Esta severidad revela que no se puede tratar la gracia con indiferencia. El perdón no es una excusa para la ligereza espiritual, es una razón para la reverencia. El día de la expiación enseñaba que Dios es misericordioso, pero también santo. Aquí se manifiesta un principio clave. La restauración con Dios comienza con humillación delante de Dios. No hay limpieza sin reconocimiento. No hay reconciliación sin arrepentimiento. Por eso este día no empieza con alegría, sino con aflicción del alma. El pueblo debía mirar hacia adentro antes de mirar hacia adelante. Este momento también protegía a Israel de un engaño común. Pensar que las fiestas y los sacrificios bastaban si el corazón permanecía igual. Dios deja claro que Él no busca actos vacíos, sino corazones quebrantados. La expiación no es un evento para aparentar santidad, sino una cita divina para ser transformados. El día de la expiación enseñaba al pueblo que la relación con Dios es un privilegio que requiere cuidado. No se mantiene por inercia. Dios, en su amor, abre un camino para que el pueblo regrese cuando ha fallado. La expiación es una declaración de que Dios quiere restaurar, no destruir. Este día también muestra que el calendario divino no solo celebra provisión y cosecha, también trata el pecado. Porque Dios no quiere un pueblo bendecido pero lejos. Él quiere un pueblo limpio y cercano. La bendición sin comunión no es el objetivo del pacto. El pacto es presencia. Así el día de la expiación se levanta como un recordatorio solemne. Dios llama, despierta y luego limpia. No para humillar al pueblo, sino para devolverlo a la plenitud de la relación. Porque la verdadera vida no está solo en celebrar, sino en estar restaurados delante del Señor. Después de la solemnidad del día de la expiación, Levítico 23 culmina con una fiesta que reúne memoria, presencia y gozo, la fiesta de los tabernáculos. Y aquí el mensaje final del capítulo se vuelve claro. Dios no solo libera, no solo santifica y no solo perdona. Dios quiere habitar con su pueblo. Este cierre no es un detalle ceremonial, es una declaración del centro del pacto, la presencia de Dios como el hogar verdadero de Israel. En tabernáculos el pueblo debía habitar por días en cabañas, recordando que durante su caminar en el desierto no vivían en estabilidad humana, sino bajo el cuidado constante de Dios. Estas moradas temporales eran una lección viva. La seguridad del pueblo no dependía de edificios permanentes, sino del Dios que los acompañaba. Dios les enseñaba a recordar que, aunque vivieron en tránsito, nunca estuvieron desamparados. Esta fiesta revela que la memoria no es para nostalgia, sino para formación. Al volver a habitar en tabernáculos, Israel era entrenado para no idolatrar la comodidad. Dios no quería que, al tener tierras y casas, olvidaran que su verdadera cobertura había sido su presencia. Porque la prosperidad tiene un peligro: hacer que el corazón crea que ya no necesita depender. Tabernáculos también es una fiesta de gozo, y esto es profundamente significativo. Dios no solo establece días de humillación, también establece días de alegría santa. El gozo aquí no nace de distracción, sino de reconocimiento. Dios estuvo con nosotros, nos sostuvo, nos guió, nos perdonó y nos trajo hasta aquí. Es un gozo que nace de la fidelidad recordada y de la presencia celebrada. Aquí se completa el patrón del capítulo. Dios convoca,
ordena, libera, santifica, provee, despierta, limpia y finalmente afirma su presencia permanente. Tabernáculos enseña que el propósito final de Dios no es solo tener un pueblo obediente, sino un pueblo cercano, un pueblo que no vive solo con reglas, sino con comunión. Esta fiesta también confronta la idea de que la espiritualidad es solo esfuerzo. Tabernáculos es una celebración donde el pueblo reconoce que no llegó por sus fuerzas, llegó porque Dios caminó con ellos. El desierto no los consumió porque Dios los cubrió. La ruta no se rompió porque Dios los guió. La historia no se perdió porque Dios permaneció fiel. Levítico 23 termina mostrando que las fiestas del Señor no son del hombre porque no nacen de emociones humanas, sino del deseo divino de relacionarse con su pueblo. Cada fiesta, desde el sábado hasta tabernáculos, apunta a lo mismo. Dios quiere ser el centro del tiempo, de la vida y del corazón. Tabernáculos es el cierre perfecto porque declara algo que el pueblo debía recordar siempre, no importa dónde vivan, no importa qué posean, no importa qué etapa atraviesen, la verdadera seguridad no está en lo visible, sino en la presencia de Dios. Y así, este capítulo concluye con una verdad que lo resume todo. Las fiestas no son solo fechas, son convocaciones, no son rutinas, son encuentros, no son tradición humana, son diseño divino, porque cuando Dios gobierna el tiempo, forma el corazón. Y cuando Dios habita con su pueblo, la vida entera cambia. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.